Bueno, ya estás ahí, ya estás Tercera arrancando. temporada, ahí Sí, en Fitzroy, en el Teatro Polonia, que además hay que decir, aquellos que vayan un ratito antes o después de la obra, se come muy rico también ahí en Polonia, ¿no? Un dato Un más. dato. un dato. Sí, se come, y voy a agregar, Gustavo, otro datito más, que todos los que vengan a mi mesa tienen 10% de descuento. ¡Epa! Bien. Eh, Muy bien, bueno, sí, es un datazo de la reina de la soja que se precia como mm. tal. Contanos esta historia, porque vos sos la reina de la soja literal. Posta, posta. Sí, bueno, les cuento, esta es la tercera temporada de esta obra que la estrenamos en el 2023 y desde ahí empezamos a viajar mucho, giramos mucho, no solamente estuvimos por varias provincias argentinas, sino también la presentamos en Bogotá, en Colombia y en Montevideo, Uruguay. Oh, Así que ya tiene carácter internacional y se basa es un unipersonal basado en una historia real de cuando yo en mi adolescencia fui electa reina nacional de la soja en Arequito, en Santa Fe, mi pueblo. Mirá. ¿qué tal, Es el centro sojero del país, Sí. claro, ahí se hace la fiesta de la soja, y bueno, en la adolescencia fui electa reina, y luego con esa historia, o sea, a partir de mi experiencia personal, narro un poco mi experiencia, pero ya mirando con ojos de adulta, interpelando lo que es el mundo de los reinados, de las elecciones de Ujú. belleza, ese modelo único de Sí. belleza, y el monocultivo de soja, y los Mirá vos. impactos que esto tiene en Sí, los hace, territorios. hace muy poco creo que se viralizó alguien que también la coronan como reina en un certamen y empieza a decir, bueno, soy reina, pero no quiero esto, tal cosa, o sea, empezó a, casi que la querían bajar del escenario, Sí, ¿no? sí, una reina que empezó, sí, de una provincia, no me acuerdo bien, creo que fue una fiesta de mm, Córdoba, Sí, donde sí, la sí, reina sí, empieza a deschavar sí, un montón de increíble. situaciones internas con la intendencia, con la gente de la fiesta, Sí, impresionante, le cerraron el micrófono. sí, tal cual, tal cual. Decime, y en este caso, Valeria, ¿qué recuerdos tenés de aquel reinado? Bueno, en la obra pueden venir a verla. Ah, Ah, no. perfecto. No vamos a Eh, spoilear entonces. no, sí, les puedo contar que fue un año donde viajé durante un año literal, fue 2008-2009, que ahora vamos con eso, que también es un año particular para el país Ujú. respecto a lo que es el campo y Sí. el gobierno en ese momento. Pero bueno, viajé por todo un año a fiestas provinciales, nacionales y regionales. Ujú. Entonces, bueno, hice más de 15.000 kilómetros siendo una No. adolescente, siendo la reina de la soja y bueno, y representando a la fiesta de la soja. Sí, Entonces, es un poco una fotografía de ese momento, con ese social histórico donde, bueno, está la famosa 125. sí. ay, Y sí. bueno, y toda mi contradicción de una nena, de una adolescente que se crió con esa realidad del agro, porque bueno, somos un país agroexportador y nos criamos con el chip de que, bueno, gracias al campo se mueve el país, que hay mucho de eso que es una realidad, pero bueno, hay otras cuestiones que yo, digamos, de más chica no pensaba, que las empecé a pensar cuando me fui del pueblo, cuando empiezo a mirar todo con otros ojos, sobre todo los métodos de producción que se llevan adelante, los impactos que eso tiene en las personas y en los territorios, la fumigación, por Ujú, ejemplo, y otros temas que me interesan de hoy, Valeria adulta. ujú. Muy bien. Valeria, entonces digo, a partir de esa experiencia personal, después cómo surge esta idea de llevarlo o plasmarlo a un unipersonal. Y bueno, porque tuvo varias etapas, pero en un momento nos íbamos con un colectivo en el que participo, se llama Fin de un Mundo, nos íbamos 100 mujeres a un encuentro de mujeres a Trelew y estábamos armando un cuadro sobre los mandatos sociales y bueno, en un momento una compañera dice, en este cuadro vamos a entrar saludando como reinas de belleza. Y yo ahí la tiro así como media con vergüenza y le digo, yo fui reina de la soja, puedo dar un tutorial de saludo para que cada una entre saludando con el saludo que quiera. Buenísimo. Y mis compañeras, ay, sí, se empezaron a reír y como que me hicieron un montón de preguntas. Aparte ya era un contexto súper feminista, donde nos íbamos a un encuentro de mujeres, a Trelew, viste, como ella desmontando los mandatos y qué sé yo. Y yo de repente tiro esa y generó como un montón de respuestas distintas, como muchas preguntas de cómo era un reinado, de qué hacían
eran las reinas, de qué pasaba con la soja, si era tanto así el tema de la fumigación, de los agrotóxicos, bueno. Y generó una reverberancia tan piola que dije, che, pero está bueno esto para trabajarlo en teatro. Ujú. Y yo venía haciendo obras de otras personas y con ganas de poner también mi voz en escena. Y esto que te decía, como compartir esas caídas de fichas que uno va teniendo de ver todo con otra distancia Sí. y decir, che, bueno, esta experiencia estuvo buena, pero esto, como empezar a replantearme algunas cosas y, bueno, querer compartir también eso, ¿no? Para pensar. Sí, también digo, animarse, porque hay algunos casos de unipersonales donde de pronto muchos, o no muchos, pero digo, algunos se animan a mostrar parte de su historia personal en un formato de dramaturgia, ¿no? Digo, también Claro. ahí es como, bueno, pongo el cuerpo y no solo pongo el cuerpo, sino que me expongo contando esta historia, ya te digo, ¿no? En un formato teatral, pero bueno, vale ahí también el coraje de hacerlo, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, el proceso del armado de la obra fue muy montaña rusa, ¿viste? Tuve un montón de momentos de darme cuenta, o sea, un trabajo también hasta terapéutico de trabajar sobre la historia de una y volver a los archivos. La obra tiene proyecciones de mucho material de VHS que yo pasé a digital, entonces comparto archivo real de ese momento histórico que lo proyecto en la pantalla. Sí. Y bueno, sí, tal cual, es un proceso muy fuerte de construcción del armado de la dramaturgia, que tuvo, como te digo, muchas etapas diferentes. Sí. Vale, ¿y cómo lo tomó la gente del pueblo, de Arequito? Bueno, súper bien. La verdad que hice una función, tuvimos 100 espectadores, la sala llenísima, lo hice en un teatro independiente ahí del pueblo y la verdad que estuvo buenísimo. Vinieron muchísimos profesionales, vinieron personas que han atravesado algún tema, algún tipo de situación con esto del tema de las fumigaciones, sobre todo con glifosato. Sí. Y bueno, han venido personas que piensan de otra manera, pero que están ahí en el pueblo y bueno, es una manera de también esto de pensar todos juntos. La obra no va contra uno, contra otro, es simplemente pensarse para siempre apuntando a pensar y hacernos preguntas, ¿no? Como te digo. Así que no, fue muy buena la recepción. Después me enteré que se fueron todos a un bar del pueblo y que se armó una mesa de debate donde empezaron a hablar sobre la historia de la obra, que antes era mucho más popular, tenía un carácter mucho más popular y ahora es mucho más cerrada, donde bueno, es más empresarial, se tornó a lo largo de los años. Imagínate que yo fui la reina número 31, entonces hace 40 y pico de años que se hace la fiesta. Es una fiesta muy tradicional, local, con todas esas contradicciones de, por un lado, nos criamos con esto y también es, pero ¿qué es esto? ¿En qué? ¿Viste? Como eso, es pensar desde otra perspectiva, los hechos. Y la voz en off está la colaboración de Norman Brisky, ¿no? Sí, bueno, cuando me vine a estudiar a Buenos Aires, teatro, Norman Brisky, mi maestro desde ese momento, y era como mi deseo mayor estudiar con él, así que tuve un momento en que tuve que atravesar con diferentes profes porque me costaba un dinero, tenía que conseguirme un trabajo, fue todo un proceso muy lento, hasta que por fin pude entrenar con él, como 4 años estuve en su escuela, y bueno, pasó el tiempo, fui a visitar y le conté el proyecto en lo que estaba trabajando, y me hizo unos chistes como con el personaje que él después tuvo, y yo le digo, entonces sos vos, le digo, como todo en chiste, pero bueno, ¿cuánto hay? Me dice Norman. Y le digo, Norman, la producción yo, y sí, me dice, y quedó, le mandé el guión, y yo, imagínate, un miedo tenía, porque dije, le estoy mandando el guión a Brisky, como que... Qué loco, vos lo hiciste todo, ¿no? Vos hiciste todo, el guión lo hiciste vos.
¿O te Sí, ayudaron, igual sí? tuve ayuda de, bueno, primero que fui al estudio de Cartoon de Mauricio, en el Sí. 2017 hice dramaturgia con Cartoon, después Mario Marino, que me ayudó, él también hice un taller con él donde justamente te ayuda o sea, te ayuda en ese proceso de montaje, de trabajar en el montaje, en la dramaturgia y en el cuerpo, y me dirigió en la primera parte del proyecto, y después ya él ya se iba a vivir a San Luis, y bueno, después continué yo, y la obra tiene un carácter muy dinámico, va cambiando siempre porque yo le voy incorporando dramaturgia a medida que la voy haciendo. Por ejemplo, fui a Tucumán y me comentaron sobre cómo la soja está ganando terreno al limón, y eso yo lo incorporo a la obra, como que voy Mirá vos. incorporando Mira. información actualizada, claro, de los territorios, y está bueno porque termina siendo como un material de estudio. Vos sabés que en la UBA hicieron un trabajo con mi Qué obra loco. y me invitaron el otro día. A Sí, charlar, vos muy debes loco, saber en mucho. sociología. Claro, debes saber mucho. Viste que ahora está de moda Y todo, el tofu que es a base de soja, las milanesas de soja. ¿Vos podés asegurar sí. de que tiene mucho glifosato? Porque hay como un miedo con eso. Ahí no comas milanesas de soja, no comas eso. Porque tiene glifosato. Claro, es depende real de dónde viene esa producción. Digamos, si es orgánica, está bien; si no es orgánica, está tocada. Igual la mayoría de las cosas de las frutas y verduras que comemos están modificadas, están fumigadas, están maduradas en cámaras. O sea, hay que buscar, en general los lugares, hay cooperativas que son del productor al consumidor directo. Esas son las que generalmente tienen Claro. alimentos de calidad, donde conseguís tofu orgánico, donde sabés de dónde viene, porque también cuando hay mucho proceso en el medio, viste, o muchos manos en el medio, bueno, lo que va a llegar a tu plato guarda, ¿no? Muchos Recontraprocesado. congelados. Claro, eso es así. Las cooperativas generalmente son los lugares donde más, digamos, tienen alimentos de mejor calidad, por esta condición de que vos ya sabés que es del productor, y que son productores que muchas veces cuidan la semilla también. Porque, ¿qué pasa? En el caso de la soja, funciona la semilla que ya está genéticamente tocada por Monsanto. Bueno, dije el nombre, pero Sí, pero lo por sabemos este todos grupo. igual, sí. Lo sabemos todos. Entonces funciona con la fumigación que después le tiran. Entonces Claro. esa planta, esa semilla va a crecer en base a todo lo que después el paquete tecnológico que le tienen que echar para que eso. Entonces el grano que vos obtenés de ahí, sí, es un grano redondo, gigante, verde, todas las plantitas son iguales, vos ves todo el campo totalmente seco y todas las plantas verdes, y decís, ¿cómo? Si no llueve hace tanto. ¿Me entendés? Y bueno, y eso ahora está pasando con el sorgo, y eso después, y el trigo, que se aprobó el trigo transgénico. El trigo después se traduce a que se va al pan. Entonces, por eso hay cada vez también más enfermedades respecto a intolerante a los cereales, intolerante al trigo, y sí, porque cada vez más está todo tocado, y eso se va directo al cuerpo, digamos. Qué Sí, buena, es increíble. mirá Sí. dónde terminamos, ¿no? Sí, sí, Pero un sí. poco tu obra tiene Sí, que ver con esto, abrir sí. un poco los ojos. No, automáticamente estamos buscando Sí, todos está lugares buenísimo. sin agrotóxicos para Incluso comprar. hay como una especie, te diría, no de grieta, pero de pronto hay chacareros y gente de campo de otra época que te dice, bueno, pero fumigar siempre se fumigó, ¿no? Entonces también hay como Qué una común, cosa ¿no les resulta? de ciertas opiniones encontradas, ¿no? Sí, exacto. Sí. Hay mucha gente que cree que, bueno, que eso, que es normal que vos en un pueblo de 7.000 habitantes tengas unos cuantos pozos, 10, 11 pozos de agua, y de repente ya no puedas tomar agua de la canilla, te queden 3 pozos de agua. Digo, me parece que las napas están contaminadas. Hay pueblos donde ya no se puede tomar el agua de la canilla hace un montón. Y eso no fue de un día para el otro, porque, digamos, ahí hay que revisar las napas que tienen, sí, el exceso de arsénico, pero no siempre estuvo así eso. Pasaron cosas en el medio que hizo que diferentes tipos de sedimentos de materiales se vayan acumulando y no puedas tomar el agua de la canilla. Digamos, eso yo investigué mucho para hacer esta obra, no es que lo improvisé ayer. Investigué mucho, entrevisté a muchas personas, y de hecho
muchos de los casos que yo menciono en la obra, todos son reales, por eso digo basada en hechos reales. Sí. Toda la obra está hecha en eso, basada en hechos reales. Y otra cosita que quería contar de la dramaturgia Sí. fue que Roberto Tito Cosa, el gran Roberto Tito Tito Cosa, Cosa. sí, me dio una devolución del guión. Tuve la oportunidad de estar en su casa con él y su compañera y Sí. leerle, él estaba escribiendo, sí, fue una experiencia maravillosa. Le leí el guión y me dio una devolución de media hora y eso me acomodó muchísimo y me dio como el batacazo final para que la estrene. Y sí, Tito, así que lo quería mencionar para Mirá qué homenajearlo grande, también. Gran Tito grande, Cosa todo que- por 2 pesos, ¿te que- acordás que cómo nos estaba? Nos dejó hace un tiempo, Sí, gran dramaturgo, por sí, supuesto. gran Sí, dramaturgo, un grosso. Bueno, vale, Sí, entonces grosso. vamos a cerrar porque nos tenemos que ir, pero vamos a ir a verte al Teatro Polonia en Fitzroy 1475. ¿Qué días y qué horario? Sí, mira, estamos justo en el tramo final ya, porque nos queda una función que es la última, que es este viernes. Ah, ¿qué hora es? Estuvimos todos los viernes de octubre, De octubre. así que la última función, exacto, es el viernes 31 a las 22:30 en Teatro Polonia, que está en Fitzroy 1475. Las entradas las pueden sacar por alternativa teatral o directamente en puerta. En puerta, perfecto. Y de paso después se comen algo, ¿no? Si vayan un ratito antes, se Y piden sí. una porcioncita de tortilla, alguna cosita de esa, que va a estar bien. Está muy buena. Sí, Buenísimo. sí, se come riquísimo. Y también recomendamos el volcán de chocolate con helado. Bien. Ah, Es muy rico. Buenísimo. Vale, bueno, te vamos a ir a ver entonces, con ¿eh? salsa de soja. Sí, No. los espero a todos y a todas. Dale. ¿Qué dijo? Con salsa de soja, dice el volcán de chocolate. Está complicado. Con salsa de soja. Claro. Bueno, sí, los espero. Vénganse el viernes, los veo ahí. Dale, Gracias, Vale. un abrazo gigante. Hasta luego. Un abrazote, chao, chao. Valeria Gracias a ustedes. Re, actriz y dramaturga de La Reina de Soja, la puedes ir a ver este viernes 20:30 en Fitzroy 1475.